Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Su hermano Hugo Millones les saluda nuevamente para llevarles siempre el mensaje que es la palabra de Dios. Hoy día queremos llevar este mensaje, como ya lo hemos titulado, María, Madre de Jesús y sus hermanos. Nosotros podemos encontrar en la Madre de Dios, cambiando el mejor micro, gracias. Nosotros podemos encontrar en María, Madre de Dios, la grandeza y la humildad, la grandeza en que Dios hizo de ella la Madre del Señor y la humildad en hacerse esclava del Señor. Miren, tratándose de este tema, María, Madre de Jesús, vamos a tratar de despejar aquellas dudas, ¿no?, sobre lo que Jesús tuvo más hermanos y si María tuvo más hijos, la virginidad de María y tantas cosas. A veces por esta razón es que a veces existen los enfrentamientos dentro de la misma familia, ¿no?, entre los hermanos, a veces entre los padres, entre los amigos, en la sociedad, y esto quebranta mucho de lo que es el mensaje de Dios, ¿no?, que lo que es lo que nos ha mandado el Señor, presentar a un Cristo vivo, ¿no?, pero presentar a aquel que ha muerto y que ha resucitado. Entonces, de esto se trata esta mañana. Recordemos un poco lo que hicieron los apóstoles cuando ese derramamiento del Espíritu Santo fue en ellos. Una sola prédica, el primer querigma poderoso de San Pedro, 3,000 convertidos, a la segunda fueron 5,000. Vamos a deslindar quizás todas estas cosas, ¿no?, el hablar de María Santísima, nuestra Madre, ¿no?, es terminar con todas estas cosas, estas dudas que existen. He ahí a veces las dudas, las divisiones, y es por eso que se forman tantas sectas y tantas cosas, porque muchas veces no se tiene claro los conceptos de lo que es la palabra de Dios, el mensaje, y cada uno hace su iglesia y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo, no está aquel que nos da la luz. Veamos, María, yo siempre le digo, María, Madre de Dios, tú eres la puerta de barro, la más hermosa, y por esa puerta de barro viene el Salvador que se convierte en la puerta a la eternidad. Debemos alegrarnos por María. ¿Cómo la habrá amado Jesús a su madre? Pues nosotros no creo que podamos amarla más que Él, pero es nuestra madre y tenemos que amar. Bueno, vamos a hablar de las maravillas que hizo Jesús, como lo dijo María Santísima en el Magnífica. Miren, nosotros vamos a empezar con la palabra de Dios. Todo este programa lo vamos a amparar en la palabra de Dios. En Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, la palabra de Dios nos dice: pues bien, el Señor Él mismo va a darnos la señal. He aquí, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Esta es palabra de Dios. Nosotros sabemos. Mire, en este mensaje, en este solo versículo, podemos encontrar infinidad de misterios, de mensajes, una teología muy profunda, y es por eso que cuando a veces no entra el Espíritu Santo en un discernimiento, es que cada uno comienza a hacer lo que quiere y a interpretar como quiere. Y es el Espíritu Santo el que tiene la autoridad de esta interpretación. Eso se llama discernimiento a la luz de la palabra. Bien, vamos a ver. Cuando dice, pues bien, la palabra dice, el mismo Señor va a darnos una señal. Vamos entendiendo. Cuando Dios da una señal, esa señal es para siempre, ¿no? ¿Y cuál es la señal? He aquí que la Virgen está encinta. Está hablando de la virginidad de María. Miren, el profeta, hay algo maravilloso en el profeta Isaías. Él sin haber comenzado, ¿no?, ese apostolado con Jesucristo, siglos atrás, él ya declaraba a Jesús como Señor, Dios, Rey y Salvador, ¿no? Eso lo podemos ver en Isaías en el capítulo 9. Pero vamos a centrarnos en lo que es hoy día el mensaje María, Madre de Jesús y sus hermanos. Vamos a ver quiénes son esos hermanos de Jesús. Vamos a aprender hoy día, todos vamos a aprender con el mismo Espíritu Santo que nos va a guiar. Cuando dice, ¿no?, Él mismo nos da una señal, dijimos que es para siempre la señal. He aquí, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Vamos a ver esto después, ¿no?
¿Qué significa un hijo? Cuando Dios habla que es un hijo, siempre va a ser un hijo. Pero vamos a seguir discerniendo y escuchando la palabra. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús, Dios con nosotros, el Dios que salva, ya nos está hablando de la divinidad del Hijo de Dios. Podrá en María nacer Jesús, pero la existencia de Jesús es desde siempre, desde la eternidad, ¿no? Desde la eternidad. Por eso podemos encontrar en esta palabra de Dios una perfecta imagen de un matrimonio que Dios siempre ha querido hacer con su pueblo. Desde el comienzo, desde el Génesis, ese matrimonio que Dios ha querido hacer hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, como es el Alfa y el Omega, así es Dios, Alfa y Omega, principio y fin, desde el Génesis hasta el final, las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que pertenecer a esas bodas del Cordero, ¿no? Tu boda es importante, pero las bodas del Cordero son las definitivas. Entonces, este es el matrimonio del que habla nuestro Dios con su pueblo, y María es virgen, ¿no? Y en su hijo, el Emmanuel, es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, María es la Madre de Dios. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, si nos dice en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, ¿no? Que la Virgen va a dar un hijo, siempre va a ser un hijo y siempre va a ser virgen. Vamos a seguir. Esta señal de la Virgen que está encinta y va a dar a luz, esta es la virginidad de María, que es una garantía de la nueva alianza. Miren, María es el arca de la nueva alianza. Nosotros conocemos el arca de la alianza, la primera arca, donde se guardaba el cetro, ¿no? Que es el cetro de poder, se guardaba los panes, ¿no? Y se guardaba los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios. Eso es lo que lleva María Santísima en su vientre, al Salvador. María Santísima lleva en su vientre al Salvador. Por eso ella es el arca de la nueva alianza. María lleva el cetro de poder, que es Jesucristo, en su vientre. María lleva la palabra, Jesucristo es la palabra, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender es esto, ¿no? Que esa es voluntad de Dios. ¿Cómo nos vamos a oponer y a decir tantas barbaridades nuestra madre si esto es voluntad de Dios? Mejor hay que silenciar nuestros labios y no hacer comentarios porque escuchamos o porque creemos, sino hay que siempre hablar a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros estamos hablando de la humanidad de María, sí, de la humanidad y de la divinidad de su Hijo Jesús y de ese Hijo unigénito, un solo Hijo. Vamos a ver, dice, además que no es coincidencia que en el Evangelio de San Lucas, ¿no? El Señor, ¿no? Nos viene hablando muchas veces, exactamente 3 veces, de lo que es María es virgen. Miren, al hacerlo se retoma la profecía de lo que hablaba Isaías en Isaías 7:14, ¿no? Esta es la señal, la Virgen está embarazada. Y Mateo 1:23 es específico. En estos pasajes bíblicos, ¿no? Nos hablan exactamente de lo que es la virginidad de María. Mateo 1:23 recalca nuevamente, o sea, está hablando el Antiguo Testamento en el profeta y está hablando en el apóstol San Lucas de esta virginidad de María. Vamos a seguir. Cuando el profeta Isaías habla en el capítulo 7, en el versículo 14, el Señor pues les dará la señal, la Virgen estaba embarazada y da luz un varón a quien le pone el nombre Emmanuel. Está hablando de una señal, pero esa señal podemos convertirla en una gran señal, que la Virgen está embarazada y da luz un hijo varón, al que nosotros le conocemos por el Emmanuel, porque ese es el mensaje de Dios, y ese Emmanuel es Jesús. Esta es la gran señal. El Mesías entonces es aquel que nace de las entrañas mismas de María Santísima. Esta es la señal que Dios, ¿no? Nos da para siempre, y teniendo María otros hijos, entonces se perdería realmente la señal de la que está hablando nuestro Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre nos está diciendo, esta es la gran señal. Y si María tuviera otros hijos, se perdería la señal. ¿Por qué? Miremos a Eva. Eva viene y desobedece. O sea, Eva es la desobediencia y se pierde la gracia y se pierde el nexo con nuestro Dios. En ella se rompe
¿no? Con nuestros primeros padres, se rompe la amistad con Dios. Pero ¿qué sucede? En María, nuevamente, se encarna esa gracia en Jesucristo el Señor, para devolvernos a nosotros esa amistad que se perdió con nuestros primeros padres. Y esto es María, esto es Eva. Eva es producto de la desobediencia, María es producto de la obediencia. La otra es producto de la traición y de la infidelidad. María es producto de la fidelidad, el amor, la obediencia, la sumisión, la esclavitud a nuestro Dios. Aquí está la esclava y esto es el mensaje de esta mañana. Ahora vemos que el pueblo judío radicalmente sabía, escuchen, el pueblo judío sabía que por esta señal la madre del Mesías tenía que ser una virgen. Entonces, esa es la gran señal. Entonces, los judíos así perfectamente pegados a la letra, pegados a la ley, ¿no? ¿Y cómo podría creerle si ven en ella que tenía más hijos? Entonces, esta gran señal se rompería completamente, pero en María no se rompe. Y vamos a ir viendo a través de este momento la obediencia a ese plan divino que tiene nuestra Madre de Dios. Después vamos a hablar de San José, después vamos a hablar de ese un hijo que nos está hablando la Biblia. En conclusión, no hay ningún texto en la Biblia que nos pueda decir o podemos escuchar donde diga María tuvo más hijos. No, que María es siempre virgen, no tuvo más hijos. No, que Jesús no tuvo más hermanos, más carnales, más que los hermanos espirituales, y que ella cumplió obedientemente, fielmente y libremente el plan divino que Dios le encomendó a María Santísima, ser la madre del Señor, y San José, el padre adoptivo de Jesús. Esa es la misión, salvaguardar ese hogar que Dios le encargaba a San José. Jesús es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Esa es la revelación de la divinidad del Señor. Este es uno de los tantos, porque ya semanas atrás habíamos hablado de lo no convencidos de que Jesús es Señor, Dios y Salvador. Eso lo tenemos clarísimo. Y hoy día nuevamente el Señor nos habla del Emmanuel, es el Dios con nosotros. Es por eso que nosotros queremos, sin lugar a dudas, que fielmente en su palabra, que María es siempre virgen, que Jesús es su único hijo y que es la madre de Jesús el Señor por voluntad de Dios. Ella es la madre de Dios. ¿Dónde está? Podemos hacer una pregunta. ¿Dónde está la Virgen que concibió al Mesías, al Emmanuel? Respuesta a la profecía: María es la Virgen, Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Miren, vamos a ver en lo que nuestros contemporáneos en alguna época dijeron. Por decirte, en el año 374 encontramos en lo que le llama el símbolo de Epifanio esta frase: fue perfectamente engendrado de Santa María, siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. Estamos hablando del IV siglo, después del nacimiento de Jesús. Engendrado de Santa María, ya la reconocen como la Santa a María, siempre Virgen y por obra del Espíritu Santo. Entonces, con esto vamos a ir despejando todas las dudas que nosotros podemos tener, dudas que llevan a una separación de la iglesia. Miren, yo digo, cuando se separan de la iglesia, no hay una división de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no puede dividirse. Lo que hay es una separación, gente que se separa, pero Jesús dice, aquellos que se fueron volverán, porque será un solo pastor y un solo redil. Gloria a Dios. Entonces, Jesús nace del mismo Dios en la eternidad. Ese es el mensaje de la mañana. Jesús es el Hijo nacido de Dios en la eternidad. También es toda persona el hijo de María y el portador de su herencia. Miren, cuando nosotros, esto lo explicamos días anteriores, cuando nosotros hablamos de Jesús, ¿no?, en el nacimiento, no es que la vida de Jesús empiece en el nacimiento, porque es la misma persona. El eterno Dios que se encarna en las entrañas de María, y el nacimiento del hombre es verdadero Dios y verdadero hombre en Jesucristo el Señor. Ese es el Hijo de María. Ese es el Señor. Miren, en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 16 dice: Jesús
No vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Vamos a ir viendo. Nuestros hermanos protestantes dicen que María no permaneció virgen, sino que tuvo. O sea, como dice, Jesús y sus hermanos, Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. Esa es una deducción lógica, pero no es una deducción espiritual. No es un razonamiento que a nosotros nos puede llevar a la verdad. Entonces podemos ver, citan los evangelios, por ejemplo, que hablan en el evangelio de Mateo 13:56, en Marcos 3:31, que son clásicos para mostrarnos Jesús y sus hermanos. Entonces toda la gente dice, a ver, ¿a dónde dice Jesús que tuvo más hermanos? Ay, sí, aquí dice Jesús y sus hermanos. Entonces dice, entonces María tuvo más hijos. No. Y ese es el razonamiento. Es por eso que muchas personas, a veces, cuando somos ignorantes en la palabra de Dios, en lo que es doctrina, muchas veces nos equivocamos y seguimos a esas voces que no vienen del Espíritu Santo, sino son voces que vienen del mundo, de razonamientos lógicos, de razonamientos humanos. La palabra de Dios no se realiza con razonamientos humanos, ni con razonamientos lógicos, porque Dios no tiene lógica, ¿no? Dios es eterno y es poderoso, y para Dios no hay nada imposible, ¿no? Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de luz, y la luz de la palabra podemos llegar al discernimiento de la palabra, poder entender, no con razonamiento, sino con el discernimiento del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver, tu madre y tus hermanos te buscan, le dicen a María Santísima, a Jesús. Mateo 12:46, Marcos 3:31, le doy las citas para que las vean. Marcos 12:46, Mateo 12:46, Marcos 3:31, Lucas 8:19, Juan 7:3, Hechos de los Apóstoles 1:14. El razonamiento de los protestantes es si Jesús tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos. Y esto ha sido el gran error y la raíz de todo el problema que ha habido en esto. Esto ha sido la raíz de todo el problema, en la falsa interpretación y no en una verdad que viene de la luz del Señor. Miren, vamos a ver, en la Biblia la palabra hermano adquiere diferentes significaciones. El término hermano, nosotros sabemos que en el idioma griego, en el idioma hebreo, no especifica así exactamente. Por decirte, cuando habla de los hijos, habla, por decirte, en María dice, el hijo de María, el hijo de José. Cuando habla de los nietos, el hijo de los hijos, ¿no? Entonces cuando habla los hijos de los nietos, o sea, puede hablar de bisnietos, de tataranietos, pero no hay un término específico en cuanto habla de los hermanos, porque el término hermano en el idioma hebreo es mucho más amplio. Existe una sola palabra, ¿no?, para que nosotros podamos decir es el tío, es el primo, es el nieto, es el hermano, pertenece a una comunidad, pertenece a un clan. Entonces, esto es realmente lo que significa ser hermano. Entonces, la evidencia bíblica, la palabra hermano también incluía con el contexto de sobrino, y lo podemos ver en el Génesis, en el capítulo 13, en el versículo 18, dice, escuchen lo que dice, así pues Abraham le dijo a Lot, sabemos que Lot es tío, sobrino, pero miren cómo la palabra de Dios lo especifica. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Tío, sobrino, ya que somos hermanos. Vamos a ir avanzando para clarificar lo que sucedía en el Nuevo Testamento cuando habla de Jesús y sus hermanos. Y sabemos que Abraham es tío de Lot, ¿no? Porque esto lo podemos ver en el Génesis 12:5, donde dice, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. ¿Se dan cuenta? Hijo de su hermano. O sea, el hermano de Abraham tuvo un hijo, y ese hijo fue Lot, y ese es su sobrino. Pero en la palabra de Dios se tratan de hermanos. También nosotros podemos hablar, en términos de hermanos, también se daba en una tribu, en un clan. Imagínate, Moisés le hablaba
a miles y miles, dice, ustedes mis hermanos. Oye, la madre de Moisés no va a tener pues miles y miles de hijos, ¿no? Hay que tener un grado de razonamiento así, humano nomás, razonamiento humano para poder nosotros entender. No sé cuál es la mujer que habrá tenido más hijos. Yo escuché una mujer ahí en Argentina que daba luz de 3, de 5, llegó a tener 64 hijos, pero que tenga miles y miles de hijos, no he conocido a una mujer así. Bueno, María Santísima sí, porque todos los hijos somos de María, gloria a Dios, en el Espíritu Santo. Segunda de Samuel 19, del 12 al 13 dice, llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel, y el rey David mandó a decir a los sacerdotes, Sacot y Abiatar, decidid a los ancianos de Judá, porque vais a ser los últimos en traer al rey a su casa. Sois mis hermanos, mi carne y mis huesos sois, y vais a ser los últimos en hacer volver la ley. Miren, está hablando, soy mis hermanos, ¿no?, en mi carne y en mis huesos. Aquí podemos observar, ¿no?, que a todos los ancianos de Judá les está hablando como si fueran realmente así, hermanos de carne y hueso, de una madre, de un padre. Pero ese era el trato que se daba en las tribus, en los clanes, ¿no?, en las comunidades antiguas, en el pueblo de Dios. Miren, nosotros mismos, ¿no?, cuando predicamos, mis hermanos, oye, que era la mamá de Hugo, ¿y cuántos en todo el mundo tendrá hijos? No, es que esa es la palabra, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos Jesús y sus hermanos, nos escandalizamos cuando esto es natural, llamarle hermanos a todos ellos. Mire, aquí, hermano, miembro de un pueblo o de una misma raza, ¿no? Vamos a ver aquí, para el discípulo, cuando Jesús resucitado le dice a las mujeres, vayan, avísenle a mis hermanos que los encontraré delante allí en Jerusalén, y ellas van a los apóstoles. Jesús le dice a María Magdalena, anda, vete y dile a mis hermanos. ¿Y a dónde se dirige Santa María Magdalena? Ella se dirige a los discípulos de Jesús. Jesús le está diciendo, anda, dile a mis hermanos. Y se va a los discípulos. Los 12 apóstoles y todos los que estaban con María Santísima esperando ese Pentecostés son los discípulos del Señor, hombres y mujeres, y a ellos les llaman mis hermanos, y todos ellos no son hijos de María. Vamos a seguir, dice, y esto es maravilloso. Jesús dice a María Magdalena, anda donde mis hermanos, y ella se dirige directamente a su... Qué claridad, hermanos, en la palabra, qué claridad ahí. Ahorita podemos ver. Ahora mire, vamos a ver, en el Evangelio de San Marcos, escuchen lo que dice. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? La palabra de Dios nos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Esto es importante, noten la palabra hijo, está hablando en singular, no está hablando los hijos de María. O sea, la palabra, no, hijo de María, siempre parece en singular, no en plural. Y es claro cuando se refiere y dice el hijo y no dice los hijos de María. Además, no dice tampoco, no es este un hijo del carpintero, sino expresamente en la Biblia, no es el hijo del carpintero, el hijo de María, pero jamás encontramos los hijos de María, ni mucho menos los hijos del carpintero. Y cuando especifica la palabra que es un hijo, siempre es un hijo. Ahora vamos a ver, miren, esto vamos a dejarlo bien en claro. Cuando la palabra de Dios dice un hijo, en la palabra de Dios, y viene el mensaje que viene desde lo alto, siempre va a ser un hijo, siempre. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a despejarnos todas estas dudas de que María Santísima tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos. Vamos a ver. Dice, escuchen, Lucas, anoten, Lucas 1, 30, 31. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Esta frase, vas a dar a luz un hijo,
cuando Dios anuncia el nacimiento de un hijo, siempre y en todos los casos siempre va a ser un hijo. Vamos a seguir para ir deslindando estas mentiras, ¿no? O estas dudas. No digamos mentiras, ¿no? Que mentira es aquel que hace a conocimiento. Vamos a ir de estas dudas, que las dudas sí te pueden llegar cuando ya es esclarecedor la palabra y tú sigues, entonces ya esa es una mentira. Vamos a seguir. Isaac, en el libro de Génesis dice, tendrás un hijo. Sansón, Jueces 13:3-4, el hijo que concebirás darás un hijo, ¿no? A la madre al padre de Sansón le dijeron, y tendrás un hijo, y fue un hijo. En Juan Bautista, de la anunciación que hace del hijo a Zacarías, le dice, y tendrás un hijo, y siempre es un hijo. A María Santísima, el ángel le dice, y tendrás un hijo, y es un hijo el que tiene. Cuando Dios habla que es un hijo, tú no puedes decir, son más hijos. No te puedes ir contra la palabra de Dios. Entonces, miren, ahora vamos a ver qué específico es Dios. En Rebeca tuvo 2 hijos. Vamos a ver aquí. Y Dios dice, 2 naciones hay en tu seno. Es específico Dios. La palabra de Dios dice, Génesis 25:23, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas, 2 hijos, Jacob y Esaú. Dios es específico. Cuando hablaba de Jacob y esas 12 piedras, no, Jesús, Dios, nuestro Padre, es específico, porque habla de las 12 piedras, que son las 12 tribus de Israel, hermano, y esto es palabra de Dios. Y en el Apocalipsis podemos ver, ¿no?, a esos 24 ancianos sentados, ¿no?, delante del trono de Dios, alrededor del trono de Dios, ¿no? Son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Israel. Esos son los 24 ancianos que tienen las copas así, donde sale el perfume de las oraciones de los santos. Dios quiere que tus oraciones lleguen hasta ahí. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que con esto no puede quedarte una duda de que María solamente tuvo un hijo, porque esa fue la voluntad de Dios. Entonces, nosotros podemos argumentar tantas cosas. Mire, hermano, como una nota, todas las veces que en la Biblia aparece un ángel o el mensaje de Dios y anuncia el nacimiento de un hijo, siempre es un hijo. Siempre es un hijo. Y María no tuvo más hijos. Hermano, entonces, vamos a ver. Hay gente, puedo decir, gente pagana, ¿no? Que dice, no, pero San José es hombre y es su marido. ¿Y cómo no tiene que tener relaciones sexuales? Hermano, es que a veces nos llenamos la boca de palabras de mundo. ¿Por qué? Porque dice el corazón, sale de tu boca lo que está embotado tu corazón. Nuestro corazón está embotado de mundo, y eso es lo que habla tu palabra. Pero si tu corazón estuviera lleno del Espíritu Santo, pues tus palabras serían llenas del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, decimos, su esposo San José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla, dice la palabra. En Mateo 1:20 dice, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, esto es contundente, ¿no? Aquí se ve la misión que tiene San José, ser el custodio, ¿no?, el custodio de esa sagrada familia. San José, padre putativo de Jesús, esposo de María, pero él salvaguarda que este hijo llegara hasta el Gólgota para salvarte a ti, a mí y a todo el mundo. Esa es la misión. Esa es la misión. Formar a su hijo, crear. Por eso es que la palabra de Dios dice que Jesús iba creciendo no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y la revelación del Espíritu se iba revelando en él. Nosotros podemos ver, esta es grandeza de Dios. Miren, ¿qué hubiera pasado? Yo digo, San José
venía de una raza de sacerdotes, de una casta así, desde nuestro rey David. A Jesús se le dice Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ¿no? San José es hijo de David y Jesús es hijo de David. Entonces, esta es la casta descendiente desde nuestro hermano, el rey David, hasta Jesucristo el Señor. Hoy día hemos visto en María Santísima, hemos visto en la palabra de Dios cómo a través de toda la historia, haciendo un resumen, nuestro Dios ha querido siempre hacer un matrimonio con su pueblo. Y lo decíamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ojalá nosotros podamos terminar en esas bodas del Cordero. Imagínense, el día que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No esperemos a un hombre, esperemos a Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Mesías, al que nos ha salvado. Esperémoslos, así, con fiestas, pero debemos estar preparados. ¿Estás preparado para recibir a Dios? Quizás puedes decir, no, hermano, pues ¿qué esperamos? Este es el momento. Ahí tenemos el sacramento de la reconciliación. Podemos recibir en gracia. Tú podrás decir todo lo que quieras. Tú podrás hacer todo lo que tú quieras. Pero Dios está así, escudriñando tu corazón. Dios está mirando la profundidad de tu conciencia, donde se anida el Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos al Espíritu Santo. No hagamos vagas reflexiones, sino amparémonos siempre a la luz de la palabra, ¿no? Y la gracia del discernimiento de su Espíritu Santo. Esto realmente es el mensaje de esta mañana. Es por eso que nosotros decíamos, el mensaje de la mañana es María, Madre de Jesús y sus hermanos. Miren, ya reconociendo de que Jesús en su divinidad, el Emmanuel, es Dios, podemos reconocer también que María es la Madre de Dios. Podemos reconocer que cuando el profeta habla de esa gran señal, cuando Dios habla de la señal, no se pierde la señal, ¿no? Cuando el Señor pone el arco iris, dice, esta será la señal de la alianza. Entonces, siempre la señal es para la eternidad. Y si Dios ha dicho, habló sobre la virginidad de María, ¿quién eres tú y yo para romper esa virginidad con razonamientos así humanos o paganos, diciendo que María tuvo más hijos? Hermano, la castidad de María y la castidad de San José, nosotros tenemos que ver para nuestro propio matrimonio, que nuestra vida, claro, es la procreación, pero nosotros no vamos a estar pendientes del sexo, ¿no? Sino que tenemos que estar pendientes del plan divino de Dios, de ese plan de Dios que tiene para ti y para mí. Dejémonos que esa luz del Espíritu Santo entre a nuestra vida. Ayer estaba con los hermanos de la comunidad ungida en la renovación carismática católica, ¿no? Y les decía, a ver, a los que somos padres de familia, ¿les gustaría que sus hijos sean bendecidos? Todos, sí, gloria a Dios. Que sus hijos no sean hijos de la gracia, hijos de la bendición, que sus hijos sean convertidos, que sus hijos sean ejemplos para los demás. Sí, ¿tú lo eres? Silencio todos. Es que nosotros tenemos que empezar siendo primer testimonio para dar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros ser testimonio para los demás? Hermano, este es el mensaje de la mañana. Este es el mensaje de gracia y bendición. Este es un mensaje del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y ahora sí vamos a ver. Cuando nos digan, a ver, mira, aquí dice la palabra de Dios, Jesús y sus hermanos. Nosotros no tenemos por qué molestarnos, ¿no? Si alguien está en un error, tú tienes el derecho, el deber de decirle, hermano, disculpa que te diga. Cuando habla de sus hermanos y le comienzas a explicar todo lo que nosotros hemos hablado, no, primeramente, que hermano, el idioma hebreo, ¿no? Significa, es dirigido a los nietos, a los sobrinos, a los tíos, a los primos, a los que están dentro de un clan, dentro de una comunidad. Dile, a ver, dentro de tu comunidad, ¿cómo le denominas a todos? Mis hermanos, o sea, si tu comunidad son 50, ¿todos los 50 son hijos de tu madre? No, no lo son, sino que es la forma de expresión. Es una forma tan saludable cuando los que están escuchando esta palabra de Dios, este mensaje, le digo, a todos ustedes, mis hermanos, hijos de María,
Qué bueno. La única que sí tuvo hijos en todo el mundo y son sus hijos es María Santísima. Eso no queda duda, porque Jesús la encarnó ahí como madre cuando estaba en la cruz. Le dijo a Juan, ella a tu madre, ella a tu hijo. Encarna en Juan a todos los hijos del mundo y en María a la madre de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones les agradece por entrar en sus hogares, ¿no? Y siempre vamos a esperar esa bendición de Dios. Esa bendición en el cual el plan de amor de Dios es siempre bendecirnos, ¿no? Yo les digo, hermanos, de que la palabra de Dios en el Deuteronomio 28 nos dice que seamos obedientes para que no se quiebre esa bendición. La obediencia te conlleva a que tú seas bendito en tu casa, en tu vida propia, en tu trabajo, en tus hijos y en todo lo que está a tu entorno, porque esa es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que tu vida sea bendita. Pero dice el Señor, pero si tú desobedeces, pues estás escogiendo la maldición. No es que Dios te maldiga, sino que si yo te digo, oye hermano, camina por este puente, por allá no, por esos puentes parece que están buenos, parece que están hermosos, pero si tú pisas, vas a caer a una profundidad y vas a morir. Pero digo, no, pero este está más bonito. Así nos gusta que nos hablen bonito, ¿no? A nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, sino que nos hablen bonito. Entonces, cuando nosotros cruzamos ese puente que elegimos, que no es el de Jesucristo, que es el camino, pues encontramos en esa hermosura que nuestros ojos ven y parece que es bonito, que esa tabla está floja y nos vamos al abismo muertos. La Madre Angélica decía, el día que esté en el infierno ya no me lo van a poder contar. Bueno, nadie quiere, Dios no quiere que estemos ahí, sino Dios quiere que nosotros participemos así, de su mesa cara a cara. Este es el mensaje de esta mañana. Su hermano Hugo Millones te da gracias y todos podemos recibir esa bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios te bendiga por los siglos de los siglos. Amén.